Audiolibros Perú es un proyecto educativo alternativo que pretende facilitar una nueva forma de acercamiento a la lectura de textos en español. Bienvenidos. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es recordado por la mayoría de los norteamericanos por su afición a volar cometas durante las tormentas, como un raro y algo excéntrico amante de los inventos y como autor de muchas anécdotas populares. Pero en su tiempo fue uno de los más famosos padres de la patria norteamericana. Un hombre de ciencias y de letras, político y diplomático, hijo de un fabricante de jabón de Boston, que por medio de su inteligencia, industriosidad y talento se convirtió en alguien que merecidamente puede ser llamado el primer ciudadano del siglo XVIII. Inventor, poeta, panfletista, filósofo, distinguido miembro de 3 academias nacionales de ciencia, administrador de Correos de Filadelfia y primer director general de Correos de América. Fundó la primera fuerza policial de Filadelfia, el servicio de bomberos, la biblioteca y la academia, que con el tiempo se convertiría en la Universidad de Pensilvania. Fue delegado en la Convención Constitucional y ayudó a redactar la Declaración de Independencia. Y es considerado como uno de los mayores hombres de Estado y embajadores de los Estados Unidos. También tuvo sus detractores. Hubo quien pensó que Franklin era peligroso y poco digno de confianza. Alguien deseoso de decir cosas que se tradujeran en beneficios, que le reportaran honores o confundieran a sus enemigos. El famoso escritor de H. Lawrence lo consideró un hipócrita y un fraude, un hombre que predicaba la moralidad a las clases medias y a la vez tenía grandes vicios privados. El historiador Max Weber le consideró la suma de todo lo despreciable de la personalidad norteamericana y del sistema capitalista. Pero esas son las opiniones de una minoría. La mayoría considera que la vida de Franklin fue plena y fructífera. En su autobiografía, una de las más finas escritas en el idioma inglés, nos ofrece un relato más próximo al sueño americano que los de Horacio Alger. Buscó el éxito y lo encontró. No buscaba fama de forma consciente, pero aún así se convirtió quizás en el hombre más famoso de su época. Un hombre tan famoso que los medallones y las placas con su imagen se convirtieron en objetos codiciados en los 2 continentes. Se encontraba a gusto con los comerciantes y con los reyes, un hombre que prefería su gorro de piel a una elegante peluca. Su modestia le llevó a elegir este epitafio para su tumba: Benjamin Franklin, impresor. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston y era el 7º hijo de Abaya Folger Franklin, segunda mujer de Josiah Franklin. Su padre era tintorero y fabricaba candelabros. Había llegado a Massachusetts desde las tierras centrales de Inglaterra hacía 23 años. El joven Benjamin era un ávido lector y su padre, Josiah, creyó que debía ser clérigo. Sin embargo, la familia no tenía dinero suficiente para costearle los estudios. En lugar de eso, a los 12 años se puso a ayudar a su padre a fabricar candelabros. Luego ayudó a su hermano como impresor. El mundo de la imprenta le puso en contacto con libros nuevos, ideas y escritores. 2 baladas compuestas cuando tenía 12 años y repartidas por las calles de Boston fueron sus primeras incursiones literarias. Más tarde las llamaría su desdicha. Cuando su hermano comenzó a publicar en The New England Courant, Benjamin comenzó a aficionarse de tal manera al periodismo que pronto empezó a meter de noche por debajo de la puerta sus ensayos. En secreto disfrutaba cuando eran alabados por las mejores plumas de la redacción. Escribió una versión de la plegaria de Dios que en su opinión era superior a la de la Biblia, en estilo y teología. Reescribió el libro de plegarias y publicó un número limitado de copias. Fue el autor de una parábola sobre la persecución que utilizó para embromar a sus amigos, diciéndoles que era un capítulo de la Biblia que no había leído nunca
Este precoz muchacho de 16 años desarrolló su estilo copiando los ensayos de The Spectator, la principal revista literaria británica. Publicó 14 artículos anónimos bajo el satírico seudónimo literario de Silence Dogood, una viuda parlanchina y moralizante. El secreto de su autoría no fue revelado hasta 55 años más tarde en su autobiografía. Aprisionado entre su oficio de aprendiz y bajo la dura mano de su hermano, Benjamin se decidió a escaparse, diciéndole al capitán de un barco que necesitaba salir de forma discreta de la ciudad porque tenía problemas con una muchacha. Era mentira, pero consiguió lo que quería. Después de una escala miserable en Nueva York, Benjamin, con 17 años, llegó a Filadelfia en octubre de 1723. Estaba hambriento, sucio, no tenía amigos ni dinero. La muchacha que 7 años más tarde sería su esposa, Deborah Reed, se rió de él cuando lo vio por primera vez en el paseo marítimo. Exhausto y buscando un lugar donde descansar, se metió en un templo cuáquero y, no conociendo la forma callada que estos tenían de rezar, se quedó dormido enseguida. Pronto encontró trabajo como ayudante de impresor. Debido a un sorprendente golpe de suerte, la carta que escribió a sus padres explicándoles dónde estaba y por qué había huido fue leída casualmente por el gobernador de Pensilvania, Sir William Kidd. Se quedó tan impresionado con el estilo de la carta que le llamó personalmente a la imprenta de Samuel Kelmer y le propuso que se estableciera por su cuenta. Resultó que Sir William hizo muchas promesas, pero cumplió muy pocas. Enviado a Londres para comprar una nueva imprenta y establecer contactos, Franklin llegó la víspera de Navidad y se encontró con que el gobernador no había enviado las cartas prometidas de presentación y crédito. Sorprendido, se puso a trabajar en el único oficio que conocía. Durante 2 años vivió frugalmente importunando a sus compañeros asiduos bebedores de cerveza con su laboriosidad. Completaba sus ingresos como profesor de natación. En el barco de vuelta a Filadelfia, el muchacho de 20 años escribió algo que más adelante sería el programa de su vida. Defendía la frugalidad, la honradez, el trabajo y la diplomacia. La duodécima de sus virtudes era la castidad. Enseñó su lista a un amigo cuáquero de Filadelfia, que le dijo que había omitido una virtud muy importante, que se llamaba humildad. La humildad nunca fue un problema para Benjamin Franklin. 2 años después de su regreso, Franklin y un aprendiz amigo fundaron su propia imprenta para publicar el periódico más importante de Filadelfia, la Gaceta de Pensilvania. Fue un éxito inmediato. Las imprentas florecían y, entre otras cosas, publicaron el primer tratado médico de Norteamérica y la primera novela de Samuel Richardson, Pamela, que fue la primera que se imprimió en Norteamérica. También se imprimió el papel moneda de la provincia. Firmemente establecido como hombre de empresa, volvió a cortejar a Deborah Reed. Había empezado a hacerlo justo antes de su malhadado viaje a Inglaterra, pero Deborah le había rechazado. En su ausencia, ella se casó con otro al que acabó abandonando. Esta vez, sin embargo, Deborah acabó aceptándole. El día 1 de septiembre de 1730, Benjamin y Deborah anunciaron su matrimonio. Se fueron a vivir encima de la imprenta, en Market Street. Adoptaron al hijo ilegítimo de Franklin, William, que fue el resultado de lo que Franklin describiría más tarde como una ingobernable pasión de juventud que le conducía con frecuencia a intrigas con mujeres de baja estofa. Le siguieron 2 hijos más, Sally, que le hizo feliz durante toda su vida, y Francis, que murió a los 6 años y fue una constante causa de preocupaciones. Franklin prosperaba al mismo ritmo que Filadelfia. Se puede casi asociar el comienzo de la transformación de Filadelfia en la primera ciudad de Norteamérica con el primer éxito financiero y literario de Franklin, el almanaque Poor Richard. Este almanaque era como todos los del siglo XVIII, en el sentido de que mezclaba acontecimientos con cartas lunares, días festivos y ferias, recetas caseras, previsiones del tiempo y una mezcla de consejos populares. Lo que le distinguía eran los rellenos de Ben Franklin. Año tras año, Franklin llenaba los espacios vacíos de las páginas con proverbios, ilustraciones y parábolas que él mismo había creado. Dios cura, el médico cobra. A ninguna nación la ha arruinado el comercio. La necesidad no hace buenos negocios. Con estas perlas de sabiduría popular, el almanaque Poor Richard eclipsó totalmente a sus competidores. Fue un auténtico éxito de ventas en las 13 colonias. Para muchos de sus lectores, el almanaque de Franklin sería el único material de lectura además de la Biblia. Para otros, su principal fuente de lectura.
Los dichos de Poor Richard, con su mensaje de trabajo duro, honradez y saludable escepticismo, ayudaron